Comentábamos que Maximiliano pidió que se llevara a cabo un plebiscito para que los mexicanos con su voto le demostraran su aceptación. ¿Usted cree que fue una farsa? En las condiciones en las que se encontraba el país, era imposible hacer una votación a todo lo largo y a todo lo ancho del territorio. El plebiscito se llevó a cabo como se pudo. No veo la forma de manipulación. Además, todos los resultados favorecieron siempre a Maximiliano. Sí, por favor, Miguel, pero no puedes dejar pasar por alto que todos aquellos que ustedes obligaron a votar a favor son los mismos que después empuñaron las armas para echar a los franceses. No lo niego, Mariano. Yo también muchas veces dudé de qué lado debía de estar. A propósito de eso, general, su postura no era muy clara, pues en un principio usted no estaba de acuerdo con la monarquía de Maximiliano y después estuvo a su servicio. Había muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo con Maximiliano, excepto en mis diferencias con Juárez y con los liberales que eran muy grandes. Yo no podía mantenerme al margen. Por eso me uní a los franceses. En el año de 1863 se me encomendó formar un ejército en Querétaro. Tengo entendido que una de las disposiciones de Napoleón III fue que los oficiales franceses quedaran por encima de los militares mexicanos, aun cuando aquellos fueran de menor rango. Porque los franceses siempre tuvieron miedo que los mexicanos que los apoyaban les dieran la espalda. Por esa absurda disposición fue lo que me llevó a tener enfrentamientos muy fuertes con el mariscal Bazán. Y a mediados de 1864 regresé a la capital. Fue entonces donde te enfrentaste, y eso te lo reconozco. Y también fue entonces donde se dieron cuenta los conservadores que de alguna u otra manera las ideas de Maximiliano eran más liberales de lo que esperaban. Y mientras todo esto sucedía, ¿qué pasaba con el señor Juárez? Cuando el ejército francés inició su avance hacia la Ciudad de México, el presidente Juárez intentó detenerlos. Y así fue que el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano, al mando de ese general tan ilustre, Ignacio Zaragoza, detuvo y derrotó al ejército francés. Napoleón obviamente se pensó las cosas de otra manera y al año siguiente mandó un contingente de 46.667 hombres, mismos que tomaron la capital, lo que obligó al presidente Juárez a ir hacia el norte de la República. Teníamos que reorganizarnos militarmente, así que empezamos con guerra de guerrillas, lo que nos dio un muy buen resultado. Poco a poco fuimos tomando las plazas del centro del país. Bueno, eso lo lograron porque gran parte del ejército francés tuvo que ser retirado, porque Alemania se había vuelto una amenaza para Francia. Por eso, Napoleón III abandonó a Maximiliano y a este no le quedó más remedio que confiar en nosotros, los militares conservadores mexicanos, a los que nos había relegado. Pero eso fue demasiado tarde, porque el 6 de marzo de 1867 logré sitiar la ciudad de Querétaro, que se había convertido en la capital del imperio, mientras el general Porfirio Díaz hacía lo mismo con la capital para evitar que llegaran los refuerzos. Resistimos por 71 días. Ya habíamos decidido romper el cerco y fortalecernos en la Ciudad de México, pero desgraciadamente el coronel Miguel López nos traicionó y permitió la ocupación de puntos claves en la ciudad. Nos vimos obligados a la rendición. Maximiliano, al verse derrotado, entregó su espada al general Ramón Corona. Fue un acto muy emotivo, muy valiente, lleno de gallardía. Ese hombre lo hicieron creer que los mexicanos lo querían. Y lo fue, Mariano. Quienes conocimos a Maximiliano, supimos de sus buenas intenciones. Era un hombre que estaba enamorado de México. Él solo quería darnos progreso y modernidad. Pero el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano, Tomás Mejía y yo enfrentamos el pelotón de fusilamiento. Y los tres lo hicieron con dignidad y pundonor en el Cerro de las Campanas. Miguel,
Te admiro. Siento que hayas estado en el bando equivocado. Gracias, Mariano. Lamentablemente tuvieron otra vez que correr ríos de sangre de mexicanos para obtener un gobierno que nos diera la justicia y la libertad que tanto ansiábamos. Qué dolorosa manera de tener un gobierno que más convenía a México, a nuestra nación mexicana. La